Buenas tardes, queridos amigos. Estamos entrando un poquito tarde, disculpen ustedes, porque estamos estrenando nueva sede de Yuya Casa el Pensionista desde Miraflores. ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo están pasando el día? Hoy día es un jueves más y hemos cambiado de horario. De aquí en adelante vamos a estar todos los jueves a las 3 de la tarde, quiera Dios, hasta fin de año. Bien, buenas tardes Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Un jueves más con los mensajes que nos van llegando, como todos los jueves, como lo son de Ilma Dávila Senjo, que nos escribe: buenas tardes, doctor. Saludos desde Chiclayo. Buenas tardes Silma, gracias por acompañarnos. Un saludo a todas las personas mayores y público en general que nos están viendo desde Chiclayo. Así es. También tenemos mensajes de Amelia Elorreaga, Ujú. Juana Vilma Flores, Natalia Juárez Yataco, Elsa Ruiz, Adriana Ramírez, Hilda Silva. También nos escribe: buenas tardes, doctor. Norma Herrera de Rivero nos saluda desde Los Olivos. Ajá. Buenas tardes Amelia, Juana Vilma, Natalia, Elsa, Adriana, Hilda y Nora, ¿no? Desde Los Olivos. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en Los Olivos también. Ajá. Mm. Tenemos también, ¿Aviso parroquiales? Sí. también mandamos saludos a las sedes. Tenemos 5 sedes en Lima Metropolitana, una en Independencia, Cercado de Lima, Miraflores, San Juan de Miraflores y San Juan del Lurigancho, que son las 5 sedes de Lima Metropolitana. Asimismo también en 6 regiones también: Junín, Piura, La Libertad, Ica, Lambayeque y Arequipa. Un fuerte aplauso y felicitaciones a la ONP y a todas las casas Yuyak del pensionista de Lima y de provincias. Qué Ujú. bien, vamos incrementando, creciendo. Una felicitación a los directivos de la ONP. Así es. Seguimos con los mensajes. Victoria Vera Melchor: buenas tardes, doctor Aguirre, desde La Molina. Natalia Juárez Yataco, Matilde Núñez, Edith Arias, Elsa Vero Quinto, Ale Sol también nos dice: estoy en mi cama con el virus, doctor. Ale Pronta, Sol. pronta mejoría, Alex Sol. Yo sé de que va a salir, Dios mediante, vamos a encomendarle a la Virgen del Carmen. Un saludo a Victoria, Natalia, Matilde, Edith, Elsa. Gracias por acompañarnos. Así es, nos pregunta exactamente dónde queda la sede de Cercado de Lima. Natalia Juárez Yataco está en la avenida Petituars 931. La sede Cercado de de Lima, Cercado de Lima, de la ONP. de la ONP, está en la avenida Petituars 931. Respondiendo la pregunta de Natalia Juárez Yataco. Felicita Cango: buenas tardes, doctor. Me encuentro viendo la charla en la casa del pensionista Independencia, en la compañía de mi amiga Jesús Lista. Felicitaciones a ambas. Qué bien, qué gusto. Así es. Seguimos también con más mensajes. Rosa More, Gloria, Ernestina, Flor Aymastete, Ela Pérez Granados. Flor Aymastete nos dice que, nos comenta que es la primera vez que se conecta, así que Aima, bienvenida. desde Trujillo nos Y escribe. saludos a todas las personas de Trujillo. También me dijiste es Ela, ¿no? Ela Pérez Granados. Así es. Muy bien, saludo a Ela también. Nancy Fernández, César Nancy. Caminati, Fiorella Costa, también del Trujillo. Ujú. Saludos a Trujillo, a Nancy, a César.
15 faltan 2 minutos para saber. Seguimos con los mensajes. 15. Elda Guapaya Vázquez también nos escribe: buenas tardes, primera vez que me conecto. Toribio Roldán Guamaní, Melody Yerena Gutiérrez, Berta Sánchez también nos escribe el día de hoy. Bien. Creo que empezamos. Así es, no se olviden que todos los mensajes son leídos por el doctor, así que no se preocupen. El doctor va a leer cada uno de los mensajes después de cada transmisión y comenzamos. A ver. Bien. Vamos a empezar entonces. El día de hoy vamos a hablar sobre prevención de gastritis. Esta es una enfermedad muy frecuente, más frecuente de lo que se imaginan, ¿no? Habemos muchas personas que tenemos gastritis y somos asintomáticos. Y muchas veces nos damos cuenta cuando, en mi caso como médico, receto un medicamento y de repente le produce náuseas, y eso no produce náuseas, ese medicamento. Significa que la mucosa del estómago está inflamada. Y entonces nos damos cuenta de que esa persona que no tenía síntomas tiene gastritis. O nos dice el paciente: doctor, yo estoy muy bien, pero me he comido un ceviche un poco picantito y me ha comenzado a arder el estómago. Y eso son síntomas de gastritis, ¿no? Entonces, para tener una idea clara y empezar comprendiendo, aquí a la izquierda tienen ustedes la figura del cuerpo humano, y aquí la boca, el esófago, y este órgano en S itálica, esto se llama estómago. Y aquí lo vamos a ver más grande. Este es el estómago. Si el estómago lo cortamos, vamos a encontrar una especie de empedradito, que es la mucosa intestinal. Esta mucosa intestinal va a secretar jugos gástricos para la digestión, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre las alteraciones, la inflamación de esta parte, esta porción del estómago. Esto se llama mucosa, la parte interna del estómago, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la gastritis, no? Es la inflamación del revestimiento interno del estómago. La gastritis puede ocurrir súbitamente, en ese caso denominamos gastritis aguda, o puede irse presentando poco a poco a través del tiempo, y a eso lo llamamos gastritis crónica. ¿Ok? Los factores que producen gastritis. ¿Cuáles son los factores que producen gastritis? Primero, el tiempo de permanencia del factor inflamatorio. Cuando hablamos del tiempo de permanencia del factor inflamatorio, estamos hablando básicamente de las situaciones que van a estar inflamando constantemente la mucosa del estómago, como por ejemplo el alcohol, como por ejemplo el ají, como por ejemplo el comer a deshoras. El ácido clorhídrico, para que tengan una idea, es 7 veces más potente que el ácido muriático. ¿Y por qué no se hace hueco, dirán ustedes, el estómago? Porque el estómago tiene una configuración glandular donde hay una formación que se llama chapa estriada. Esta chapa estriada es la que evita que el ácido perfore el estómago, digamos, ¿no? Cuando esto se gasta, entonces aparece ya la gastritis, y puede ser úlcera, ¿no? Y sangrante inclusive, porque eso quema. Otro factor, la resistencia a la mucosa gástrica. La mucosa gástrica tiene una resistencia tal que hace que este ácido clorhídrico a través del tiempo no entre a la mucosa. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, con el envejecimiento, esta mucosa se adelgaza, así como se adelgaza la piel de las manos, y la piel,
las glándulas del estómago también se adelgazan. O sea, las glándulas del estómago son mucosa gástrica, se llama. Entonces, eso también se adelgaza con el paso del tiempo y se predispone a la gastritis. Y también los efectos del propio ácido clorhídrico, porque el ácido clorhídrico secreta la mucosa, ¿para qué? Para que asimile, para que, digamos, desdoble las proteínas, porque las proteínas se van a desdoblar en el estómago. Entonces necesitamos un ácido fuerte para que las proteínas de la carne sean disueltas. Vamos a poner, le voy a dar una idea. Cuando nosotros ponemos una galleta, un pan en la boca o un poco de azúcar, se disuelve. ¿Por qué? Porque tenemos una sustancia que se llama tialina que va a disolver. Digo, pero le ponemos un pedazo de carne en la boca y no se va a disolver porque no tiene el ácido clorhídrico. ¿Dónde está el ácido clorhídrico? En el estómago. Entonces, cuando la carne llega al estómago, igual que digamos la harina, la galleta o el dulce que se disuelve en la boca, igual se disuelve la carne en el estómago. Y eso es en función al ácido clorhídrico. Pero ¿qué pasa? De que muchas personas son más nerviosas, por lo tanto secretan más ácido clorhídrico. Otras personas más serenas también secretan, pero en menor cantidad, solamente lo necesario para que se produzca una digestión adecuada. Entonces, esas personas nerviosas que secretan más ácido clorhídrico van a van a inducir a la gastritis, a la inflamación de la mucosa del estómago. Entonces tenemos el tiempo de permanencia del factor inflamatorio, que puede ser ají, que puede ser alcohol, la resistencia a la mucosa gástrica, que puede estar adelgazada por muchas situaciones, entre ellas el envejecimiento, y la secreción, cuánto de ácido clorhídrico secreta el estómago. Entonces esos tres factores nos van a dar un resultado, que es una mucosa sin gastritis o una mucosa con gastritis. ¿Cuáles son las causas? La primera causa de la gastritis es un microbio, es el Helicobacter pylori. Y ese microbio es tan fuerte que tenemos que utilizar 3 antibióticos más bloqueadores de la secreción de ácido clorhídrico y más todavía a veces unos tranquilizantes para disminuir la secreción de ácido clorhídrico y demora. Por esa razón que se utilizan 3 antibióticos, porque este Helicobacter pylori vive ¿en dónde? En el agua que no está hervida, en zonas, en distritos antiguos donde las cañerías están oxidadas. Y entonces el Helicobacter pylori vive en el óxido. Por eso es de que no se encontraba así nomás este microbio. Hasta que con los estudios se encontró de que este microbio era el causante de esas gastritis que no tenían cura, porque era un factor infeccioso. Y este Helicobacter pylori es tan potente, tan fuerte, que 3 antibióticos son necesarios a la vez para matarlo. Otra de las causas es la enfermedad de Hashimoto, ¿no? Una enfermedad de tiroides que también produce gastritis, el síndrome de Zollinger-Ellison también. Esto lo digo para que tengan ustedes una idea, nada más no es necesario que se aprendan los nombres, porque esto no es una clase de medicina, pero sí para que sepan de que hay tumores en el páncreas o en el intestino que secretan mucho ácido clorhídrico y que producen gastritis. Eso se llama el síndrome de Zollinger. La enfermedad de Crohn, un problema intestinal, la sarcoidosis, también un problema inmunológico y en general muchas enfermedades inmunológicas que son aquellas que el organismo no reconoce y se va contra la célula de ese órgano, van a producir gastritis. Otra de las causas, aparte de las que no son del cuerpo, son causas externas, como por ejemplo el uso de analgésicos. Muchas personas, me duele una cosita, me tomo un analgésico. Los analgésicos producen gastritis en su gran mayoría. Otra de las causas, la edad avanzada, también como dijimos anteriormente. Los hábitos inadecuados alimenticios, es decir, que nosotros podemos dejar de comer y a veces gente que no toma desayuno y almuerza o almuerza a deshoras. Entonces, esto de estar almorzando a deshoras produce gastritis porque el ácido clorhídrico está ahí, dale y no hay que disolver. Entonces se inflama la mucosa y los primeros síntomas son que les caen mal las cosas, que no tienen mucho apetito, etcétera, ¿no? Inadecuados hábitos alimenticios.
El alcohol también produce aumento de secreción de ácido clorhídrico y por lo tanto gastritis. La deficiencia de vitamina B12 porque debilita la mucosa del intestino. Las parasitosis, ciertas parasitosis intestinales producen, ¿no? Si quieren, los que tienen curiosidad científica, les voy a decir, ¿no? Esquilostoma duodenale, el Trichuria strichiuria, el Endolimas nana pueden producir parasitosis intestinal. Y otra causa importante es el estrés. El estrés hace secretar ácido clorhídrico en gran cantidad y produce, por eso es de que sobre todo los ejecutivos que están, es la enfermedad del ejecutivo, decimos, ¿no? La enfermedad del ejecutivo quiere decir que tienen gastritis, tienen hipertensión y están tensos todo el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Un dolor en la boca del estómago, epigastralgia, ardor, un dolor en la boca del estómago, un dolor tipo ardor, náuseas, y en casos más, digamos en gastritis, que ya no son tan superficiales, producen vómitos, falta de apetito, el estómago se distiende y se producen gases. Ojo, la gastritis no son gases, ¿ah? Los gases se llaman meteorismo en medicina, ¿no? Cuando hablamos de gases estamos hablando de meteorismo, ¿no? Cuando esos gases se eliminan por vía rectal se llaman flatos. Y cuando esos gases se eliminan por la boca se llama pirosis, comúnmente denominados eructos, ¿no? Entonces, la pirosis es una consecuencia de gastritis. La gastritis es la inflamación del estómago, no son gases, ¿ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya dijimos, ingerir agua cruda porque ahí vive el Helicobacter pylori. No control de enfermedades autoinmunes. Si nosotros tenemos enfermedad de Hashimoto, enfermedad de Crohn, sarcoidosis, etc., y no nos controlamos, uno de los problemas que vamos a tener va a ser una gastritis fuerte. La ingesta continua de AINES, por ejemplo, cuando hablamos de AINES estamos hablando de antiinflamatorios no esteroideos, no son corticoides, sino tipo, por ejemplo, el piroxicam, tipo el diclofenaco, muchos otros antiinflamatorios que pueden producir, digamos, gastritis. Cuando uno toma bastantes antiinflamatorios, por ejemplo, las personas que tienen artritis reumatoidea, las que tienen dolores de huesos, etcétera, van a hacer una gastritis medicamentosa. El alcohol, como ya le dijimos, porque aumenta el ácido clorhídrico. La alimentación a deshoras o con irritantes, mucho ají o mucha grasa. El estrés, ya lo dijimos, son los factores de riesgo que nos vayan a llevar a gastritis. En la gastritis hay una cosa muy especial. Se sospecha clínicamente, es decir, si una persona viene con ardor al estómago, con náuseas, con vómitos, ya estamos sospechando de una gastritis, ¿no? Se sospecha clínicamente. La gastritis se observa endoscópicamente, es decir, entramos con un aparato hasta el estómago y vemos el estómago inflamado. Y se confirma histológicamente, sacamos una biopsia y efectivamente vemos de que hay una gastritis ahí. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay mucha gastritis que no dan síntomas. Segundo, podemos observar a la endoscopía una cosa, un área, digamos, inflamada, y cuando sacamos la biopsia encontramos que es un cáncer, por ejemplo. O de repente es una enfermedad de Crohn, etcétera, ¿no? Entonces, la gastritis se sospecha clínicamente, se observa endoscópicamente y se confirma con la biopsia histológicamente, el estudio de los tejidos, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la gastritis? Primero, la hemorragia digestiva. Entonces estamos hablando de una gastritis hemorrágica. ¿Por qué? Porque el ácido llegó, no es superficial, mediana, sino a la capa profunda y comienzan a quemar y a romper vasos sanguíneos. Y por eso es que vienen los vómitos. Esos vómitos rojos se llaman hematemesis. Hemat, rojo, de sangre, emesis, de botar, de vómito. Y también se puede, digamos,
certificar cuando la persona evacúa el intestino y su materia fecal es negra. Eso se llama melena. ¿Por qué es negra? Porque una vez que sangra, no se bota por la boca, sino sigue por el intestino. Y en la parte final del estómago, el ácido clorhídrico, el ángulo de Trace que se llama, en esa parte, el ácido clorhídrico cocina la proteína, porque la sangre tiene la hemoglobina, las proteínas, ¿no? Y por eso es que se ponen negras y se elimina de forma negra. Entonces, unas heces de color negro brilloso se llama melena. La persona no puede tener síntomas y de repente está ocupándose negro, negro, brilloso. Estamos hablando de una melena, de una gastritis hemorrágica sin síntomas. ¿Y cuándo nos podemos dar cuenta? Cuando de repente se desvanece. ¿Por qué? Porque es muy probable que esta persona esté sangrando masivamente en el estómago y cae la presión y se desvanece, ¿no? Entonces, esa es una de las consecuencias. La otra consecuencia es la úlcera gástrica, que no solamente es la inflamación, sino ya una herida. Y la otra complicación es de que cuando hay una inflamación constante todo el tiempo, puede degenerar en cáncer de estómago. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio que nosotros vamos a ver? Un hemograma con una hemoglobina donde la hemoglobina está baja, una radiografía de estómago con contraste para ver si hay lesiones ulcerativas, la gastroscopía para ver directamente el fondo del estómago, una biopsia de estómago para ver el tejido de qué se trata. ¿Está inflamado? ¿Es cáncer? ¿Una Crohn? Etcétera, o es otra enfermedad. Y pruebas para el Helicobacter pylori en sangre, heces y aliento. Cualquiera de estas tres sale positivo, ese es gastritis, ya le ponemos el apellido a Helicobacter pylori, ¿no? Si es por ají, gastritis inflamatoria. Si es por alcohol, gastritis, ¿cómo se llama? Por alcohol, etcétera, ¿no? Ya el apellido viene después. Y entonces, este es el resumen Yuyak, casa del pensionista. Cuando hablamos de gastritis, estamos hablando de una inflamación del estómago, que hay muchas causas de esta inflamación del estómago, ¿no? Desde el envejecimiento, porque la mucosa se adelgaza, se vuelve friable y más predispuesta a inflamarse, ¿no? El ají, el alcohol, las enfermedades, en la enfermedad de Crohn, la sarcoidosis, entre otras, son las que nos van a producir gastritis. Las gastritis, a su vez, ¿no?, tienen complicaciones. Una de ellas es la hemorragia gástrica, la otra es la úlcera y la siguiente es el cáncer gástrico, ¿no? Eso en resumen rápido de todo lo que hemos ido hablando poco a poco. Y a continuación vienen las preguntas y las respuestas del doctor. Y pregunto, 1. ¿Qué cosa es la gastritis? Opción A, la inflamación del revestimiento interno del estómago, es decir, la mucosa del estómago. Opción B, acumulación de gases estomacales. Opción C, las opciones A y B son las correctas. Y la opción D es ninguna de las anteriores. Vamos a ver cómo estamos en esta pregunta, Germán. ¿Cómo estaremos? ¿Tan pilas nuestro público o todavía está con el sueño después de haber tenido un almuerzo muy agradable? Están muy pilas, ya tenemos respuestas. Ajá. De manera muy rápida de Elsa Veró Quinto, Melchora Conchucos, Margarita Lazo, Ela Pérez Granados, Mirna Morales, Juana Vilma Flores, Toribio Arturo Malpica Pancorbo, que nos dicen que la letra A sería la correcta. Ela Pérez Granados nos dice que la letra C es la correcta. Con la letra B tenemos a Ada Andrea Rojas Palomino. Volvemos con la letra C. Natalia Borges Yataco, Orfelinda Delgado Cisneros, Violeta Águila,
Rocky Muñoz Román, Toribio Roldán Guamaní. Nos dicen que la letra C sería la correcta. Con la letra A tenemos a Maritza Gutiérrez Gamarra, Luis Calderón, Julio Barrón, Cristina Luna de la Vega, Esther Rocas, Dionisia Celina Benito, Hilda Aire, Amela Elorriaga, Rosa More, entre muchos mensajes, pero vemos que entre la letra A y la letra C han sido las opciones más elegidas para la pregunta número 1. Vamos a ver cuál es la correcta. A ver, muy bien, gracias Germán. La respuesta correcta a la pregunta número 1, ¿qué es gastritis? Es opción A, inflamación del revestimiento interno del estómago. ¿Por qué no ve acumulación de gases? Porque la gastritis no solamente es acumulación de gases. Dijimos que la acumulación de gases se llamaba, ¿qué? No escucho. Sí, así es, ¿no? La acumulación de gases tiene un nombre muy especial que en este momento se me acaba de ir. ¿Ya? Meteorismo, ¿no? Los gases estomacales se llama meteorismo. Si estos gases se eliminan por la boca, se llama pirosis o eructo. Y si no, se eliminan por vía rectal y se llaman flatos, ¿no es cierto? Entonces, la gastritis no es acumulación de gases. Es una consecuencia, sí, pero no es gastritis. Gastritis es la inflamación del estómago. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado y para las que también nos han acompañado con sus respuestas. La pregunta número 2. Los síntomas frecuentes de gastritis son: opción A, falta de apetito, náuseas y a veces vómito. Opción B, ardor en la boca del estómago. Opción C, puede no haber síntomas. Y opción D, todas las anteriores. Repetimos, la pregunta número 2. Los síntomas frecuentes de gastritis son: opción A, falta de apetito, náuseas y a veces vómito. Opción B, ardor en boca del estómago. Opción C, puede no haber síntomas. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver cómo nos va en esta pregunta número 2, Germán, porque la pregunta número 1 nos ha ido muy bien. Así es, doctor. Ya tenemos respuestas de Elsa Veró Quinto, que nos dice que la letra D, todas las anteriores, sería la correcta. Flor de María Orrego elige la letra B. Y con la letra A, Ada Andrea Rojas Palomino, al igual que Margarita Lazo. Tenemos también respuestas relacionadas a la letra D, Ofelia Alvarado, Maritza Gutiérrez Gamarra, Reina Adarmés, Toribio Arturo Malpica Pancorbo, Rocky Muñoz Román, Melchora Conchucos, Techi Santibáñez, Victoria Vera Melchor, Yolanda, Paco Ricona también elige la letra D, al igual que Luis Calderón, Lina Plasencia, Mirna Morales. Vemos también que con la letra B tenemos a Dionisia Celina Benito, Orfelinda Delgado Cisneros, Dora Manrique Taipe, Victoria Náteros, Natalia Juárez Yataco, Cristina Luna de la Vega. Vemos que en esta pregunta la opción D y la opción B han sido las más elegidas. Muy bien, gracias. Entonces la respuesta a la pregunta número 2, los síntomas frecuentes de gastritis son todas las anteriores, ¿no? Muchos dirán, pero los síntomas frecuentes, ¿es bien frecuente el ardor de la boca del estómago? Sí. ¿Es frecuente que no haya síntomas? Más frecuente todavía que los que tienen ardor al estómago. ¿Y es frecuente que haya falta de apetito, náuseas y a veces vómitos? Sí. Por eso es que la respuesta es todas las anteriores. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado y las que nos han acompañado. Pregunta número 3. Las situaciones que nos llevan a enfermar de gastritis son: opción A, ingesta de irritantes, alcohol. Opción B, uso frecuente de antiinflamatorios. Opción C, el estrés frecuente. Y opción D, todas las anteriores.
Vamos a repetir la pregunta 3. Las situaciones que nos llevan a enfermar de gastritis son: opción A, ingesta de irritantes, alcohol; opción B, uso frecuente de antiinflamatorios; opción C, estrés frecuente; y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver cómo nos va en esta tercera pregunta. Las dos anteriores nos han salido muy bien, las personas están contestando cada vez con mayor acierto y eso nos pone contentos. Así es, Vamos a ver. doctor. Vemos que por unanimidad la letra D es la opción más elegida. Reina de Armés, Cecilia Flores, Violeta Cero Sánchez, Leonor Portal, Ofelia Alvarado, Ada Andrea Rojas Palomino, Edith Arias, Berta Infantes, Juana Vilma Flores, Dionisa Celia Benito, Margarita Lazo, Yolanda Paco Ricona, Techi Santibáñez, Elsa Veró Quinto. Vemos que César Castillo, Maritza Gutiérrez Gamarra también eligen la letra D. Orfelia Delgado Cisneros elige la letra C, pero en su mayoría la letra D ha sido la opción más elegida para esta pregunta 3. Ya, muy bien. Vamos a ver la respuesta correcta a la pregunta número 3. Las situaciones que nos llevan a enfermar de gastritis son todas las anteriores, efectivamente: la ingesta de irritantes, de alcohol, el uso frecuente de antiinflamatorios y el estrés frecuente son las causas que nos llevan a enfermar de gastritis. Un fuerte aplauso para las personas que han acertado, en este caso, el 100%. Entonces, seguimos con gastritis y entramos a la parte número 2. Gastritis por Helicobacter pylori. Esa es la causa más frecuente de gastritis. A ver, las causas. Primero, ¿qué cosa es la gastritis por Helicobacter pylori? Es una inflamación de la mucosa gástrica por Helicobacter pylori. Inflamación de la mucosa gástrica por Helicobacter pylori. Los países desarrollados tienen un 10% de su población que hacen gastritis y 10 a 15% de infectados hacen gastritis. De esa población que está infectada, de ese 10%, un 10 al 15% de infectados hacen gastritis por Helicobacter pylori. Y de ellos, el 1% hacen cáncer gástrico, ¿no? Y si ustedes ven, son más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, en 80-90% de infectados, de los cuales, de 80-90% de la población infectada, 8 a 9% hacen gastritis. O sea, de cada 100 personas, 9 a 10 personas hacen gastritis en nuestro país. Y de esos 9, aproximadamente 1 hace cáncer gástrico. El 80% se da de la población en países en vías de desarrollo, más frecuentes en personas africanas, asiáticas y de Latinoamérica. La gastritis es una enfermedad crónica, se va extendiendo en el estómago y con el tiempo produce gastritis atrófica, es decir, que se atrofia la mucosa. La infección por Helicobacter pylori generalmente tiene también una predisposición genética. No solamente no basta con tomar agua cruda, sino también hay una predisposición para que las defensas contra este germen estén disminuidas en las personas. ¿Dónde se encuentran? En las cañerías oxidadas, porque dijimos que en las tuberías, ahora ya cada vez menos porque las tuberías están haciéndose de PVC, pero generalmente es cañerías oxidadas. Aguas hervidas y aguas sin hervir. Y son resistentes al ácido del estómago y los
antibióticos. Ajá. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas de ¿Cuáles son los síntomas de gastritis por Helicobacter pylori? Uno, un ardor de la boca del estómago. Y esto duele más con el estómago vacío, que significa que calma con la ingesta de alimentos. Tenemos gases, eructos, pirosis, balonamiento abdominal. También vamos a encontrar una falta de apetito, náuseas o vómitos y una baja de peso. Esa baja de peso está dado porque la persona no come bien. Todo lo que come le arde el estómago y le produce náuseas. Entonces cada vez come poco, menos y en menor cantidad. Y eso con el tiempo va produciendo una baja de peso. El tratamiento que se da para el Helicobacter pylori son 3 antibióticos, porque dijimos que el Helicobacter pylori es una bacteria muy resistente que vive en el ácido y en el óxido. Y también se dan antiácidos y antisecretores, es decir, pastillas para disminuir la secreción de ácido clorhídrico, que es el que produce más gastritis, ¿no? Y sintomáticos, como por ejemplo, para calmar el dolor, el ardor. De repente enzimas digestivas para ayudar a digerir los alimentos. Los antiácidos secretores son para disminuir la acidez. Y los 3 antibióticos son para matar la bacteria. Dentro del tratamiento también están los ansiolíticos, porque si una persona que tiene Helicobacter pylori tiene ardor en la mucosa del estómago y es nerviosa, secreta más ácido y por lo tanto inflama más la mucosa del estómago. Entonces los ansiolíticos, para evitar que esta ansiedad haga que se produzca más ácido clorhídrico. Hacer un diagnóstico nutricional es muy importante para determinar los factores de riesgo que tienen en la nutrición. De repente come mucho ají, muchos condimentos, etcétera, ¿no? Los gustos alimenticios, de repente la alimentación está a predominio de grasas, ¿no? Y con eso, ver qué alimentos le gusta y de acuerdo a eso le hacen una dieta para asegurar los requerimientos. Muy bien. La dieta es una dieta fraccionada, generalmente 5 o 6 comidas al día. No se puede, una persona con Helicobacter pylori no puede comer 3 veces al día la alimentación porque el volumen le va a producir náuseas, vómitos. Entonces tiene que ingerir una dieta fraccionada, comer despacio y masticar bien. Evitar los alimentos grasos e irritantes y evitar el estrés. La dieta a predominio de lácteos y derivados tipo yogur, pero si dijimos lácteos y derivados, mantequilla no, es mucha grasa y va a producir mayor secreción de ácido clorhídrico y va a empeorar la gastritis, ¿no? Entonces, los quesos que tienen grasa no, pero si los lácteos y derivados estamos hablando de la leche y del yogur. Los cereales, las papas, son las que van a bloquear la acidez también y son nutrientes. Las carnes tiernas desgrasadas, el pescado también, los huevos, las frutas y las verduras son los alimentos que más se requieren para combatir la gastritis por Helicobacter pylori y en general en todo tipo de gastritis, ¿no? Alimentos que se deben evitar, por ejemplo, cubitos de carne y comida en sobres, o sea, alimentos químicos, van a producir mayor secreción de ácido clorhídrico y tienen grasa también. Las gaseosas, ¿no? Las salsas ácidas, como por ejemplo el salsa tomate, la mayonesa y otros que van a producir, y frutas y zumos con preservantes, esos jugos que venden en botellas que tienen preservantes, también van a producir efectos negativos en la salud de ese estómago que está inflamado. Café hace secretar
el ácido clorhídrico. Igual que el café descafeinado también, el té también tiene los mismos efectos que el café, el té. Hace producir mayor cantidad de ácido clorhídrico, el alcohol también. Los alimentos o platos salados, porque hacen secretar también más ácido clorhídrico. Las frutas crudas y las carnes grasosas. Los alimentos que debemos evitar también están el chocolate, tan agradable que es el chocolate, pero hace secretar mucho ácido clorhídrico, la grasa del cacao, por más que sea vegetal, de todas maneras aumenta la secreción de ácido clorhídrico y empeora la gastritis. Igual las especias, ¿no? Los condimentos, las frituras, las mantequillas, las margarinas, las conservas y los irritantes como ají, cebolla y ajo, un cevichito, por ejemplo, que no se puede cuando uno está con gastritis, ¿verdad? Dentro de los exámenes de laboratorio, y esto yo digo, siempre les pongo los exámenes para que estemos familiarizados con los análisis que nos deben tomar, ¿no? El hemograma y hemoglobina, para ver si está la hemoglobina baja, significa que esa gastritis está sangrando. El Tevenon en heces, que es un análisis donde en las heces se busca sangre oculta, para ver si está sangrando. Una gastroscopía para ver directamente el fondo del estómago si está inflamado o no, una biopsia de estómago y sus pruebas para el Helicobacter pylori, que pueden ser en cualquier, de cualquier forma, ya sea en sangre, en heces o en el aliento. ¿Cuáles son los estilos de vida que debemos observar para evitar o mejorar la gastritis por el Helicobacter pylori? Primero, evitar el estrés. ¿Eso qué significa? Que tenemos que ir desarrollando poco a poco, ¿no? Nuestra forma de controlarnos. Los ejercicios físicos, un descanso programado. No todo es trabajo, no todo es responsabilidad. Tenemos que volvernos para volver un poco egoístas con nosotros mismos, para darnos un tiempo para descansar, para reposar, para gozar de la familia. El descanso programado. Una alimentación adecuada que ya lo comentamos, ¿no? A predominio de verduras, de frutas y evitar todos estos irritantes. Unos adecuados hábitos alimenticios, es decir, comida a sus horas, no a deshoras. Y también que esta alimentación sea agradable, ¿no? Tenemos lo que se llama la fase cefálica de la digestión. ¿Qué cosa es la fase cefálica de la digestión? Vamos a suponer que uno pasa por un restaurante y ve las vitrinas y están unos potajes que llaman la atención, un cevichito, una caucita, su escabeche de pollo, sus tallarines. Uno mira y después siente el olorcito. En ese momento que uno mira, está secretando ácido clorhídrico, porque la visión se conectó con el cerebro y inmediatamente lo prepara para la digestión. El olor también de la comida lo prepara la digestión. O sea, esa preparación de la digestión con secreción de ácido clorhídrico para preparar al estómago para que venga un alimento, eso se llama la fase cefálica de la digestión. En la fase cefálica porque es el cerebro el que está mandando las órdenes, ¿no? ¿Y qué pasa? Si es que uno viene con apetito y encuentra la mesa sucia, los platos con moscas, se les quita el apetito. Y esa fase cefálica se anula y se produce lo que se llama la desazón, ¿no? La incomodidad, tal vez cólera porque no está como debe ser. Y uno secreta más ácido clorhídrico porque la cólera también hace secretar más ácido clorhídrico, más ácido clorhídrico. Por eso es importante unos hábitos alimenticios y sobre todo en la fase cefálica de la digestión. Las noticias. Recuerdo cuando estaba chico, yo era muy mataperro, así nos llamaba. Me gustaba jugar fútbol en la calle y a veces una que otra vez de casualidad me rompía una luna del vecino. Y entonces venía mi padre de trabajar y mi mamá le servía y esperaba que termine de almorzar después de un rato para darle la noticia. Mira que el Felipe ha hecho esto. Pero sí, ¿qué pasa si le damos la noticia antes de almorzar?
Un colerón le va a hacer daño. Por eso es importante un ambiente mental saludable. Entonces, evitar el estrés, hacer ejercicios físicos y un descanso programado, alimentación adecuada, hábitos alimenticios y un ambiente mental saludable para evitar la gastritis. Y en general para que la alimentación sea de provecho, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el resumen casa del pensionista y hablamos exclusivamente de la gastritis más frecuente que hay en la población. Esa gastritis que aparentemente el 80% de la población la tiene y que solamente el 10% hace síntomas. Es decir, de 100 personas, 8, el 10% son de 100 personas, 80 tienen el Helicobacter pylori. Lo que pasa es que está controlado. Pero de esos 80, el 10%, 8, es decir, 8 ya de cada 100 personas tienen gastritis, que produce síntomas. Y de esos 8, 1 puede hacer cáncer gástrico. O sea, si hablamos en cristiano, de cada 100 personas, 8 van a hacer gastritis y de cada 100 personas, 1 puede hacer cáncer gástrico. Entonces, ese es lo importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cómo evitar esto? Ya lo dijimos, ¿no? Una alimentación adecuada, evitar las grasas, evitar el ají, los condimentos, el alcohol. Y cuando hablamos de evitar el ají, no estamos diciendo que no se coma ají en nada, no. Estamos hablando de que no debemos ingerir ají en demasía, sino lo normal, de vez en cuando su ajicito, porque un ceviche sin ají no es ceviche. Entonces, pero en forma moderada. Estamos hablando de el consumo de ají en forma moderada. Cuando digo no ají en forma inmoderada, ¿no? El alcohol también hay que evitar tomar en demasía. El café, evitar tomar en demasía, etcétera, ¿no? Y más bien, sí, una alimentación sana, rica en verduras, en frutas, ¿no? Y en vez de café, puedo tomar mi café en el desayuno, pero en el lonche de repente me tomo una manzanilla y ya no me tomo otro café. Entonces, ir, digamos, haciendo que nuestra alimentación sea balanceada. Esto ha sido el resumen Yuya, casa del pensionista. Y en este caso, desde la sede de Miraflores. Muy bien. Preguntas y respuestas. Vamos a ver, Germán, ¿cómo está? De repente ya se durmió nuestro público. Vamos a ver si responden o no responden. Pregunta número 1, señoras y señores. La infección por Helicobacter pylori se da por tomar, opción A, agua proveniente de cañerías oxidadas. Opción B, agua sin hervir. Opción C, aguas hervidas. Y opción D, todas las anteriores. Cuando hablamos de aguas servidas, pueden ser las aguas de las acequias, de los ríos. Es agua servida porque siempre tienen contaminantes. Cuando hablamos agua sin hervir, estamos hablando del agua de caño, ¿no? Y también, no solamente agua caño, sino que este caño tiene unas cañerías de una casa antigua que todavía tienen encima, adicionalmente, estas cañerías oxidadas. Esa es la tónica de la pregunta, ¿no? Entonces, repetimos. Pregunta número 1. La infección por Helicobacter pylori se da por tomar, opción A, tomar agua proveniente de cañerías oxidadas. Opción B, agua sin hervir. Opción C, aguas hervidas. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver cómo nos va con esta pregunta. Sí, doctor. Vemos que la letra D, la opción todas las anteriores, ha sido la respuesta más elegida por ahora. Vemos que Rocky Muñoz Román, Elsa Veró Quinto, César Castillo, Violeta Águila, Margarita Lazo, María Elena Ceballos Negrón, Victoria Vera Melchor, Juana Cruces, Berta Infantes,
Maritza Gutiérrez Gamarra, Edith Arias, Víctor Fermín Arcasillaya, Amelia Elorriaga, Lina Plasencia, Jenny Vidal Ulloa, eligen la letra D. Ada Andrea Rojas Palomino elige la letra A. Volvemos con la letra D. Dora Manrique Taipe, Natalia Juárez Yataco, Cristina Luna de la Vega, Reina Darmés, Yolanda Rodríguez, Esther Rocas, Leonor Portal, Victoria Náteros, Magda Parada Sardón, Dionisia Celina Benito, Techi Santibáñez también eligen la letra D. Vemos que en su mayoría la opción todas las anteriores ha sido la más elegida para esta pregunta número 1. A ver, vamos a ver. Como decía un profesor, si todo el mundo acierta, una de dos. O están comprendiendo todos o no han comprendido nada. Vamos a ver la respuesta correcta. La infección por Helicobacter pylori se da por tomar, efectivamente, tomar agua proveniente de cañerías oxidadas, agua sin hervir, aguas hervidas. Opción D, todas las anteriores. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado y también para las que nos han acompañado con sus respuestas. Pregunta número 2. En la infección por Helicobacter pylori se debe tener en cuenta, opción A, una dieta fraccionada. Opción B, comer despacio y masticar bien. Opción C, evitar irritantes y grasas. Y opción D, todas las anteriores. Pregunta número 2. Seguimos entonces. Pregunta número 2. En la infección por Helicobacter pylori se debe tomar en cuenta opción A, una dieta fraccionada. Opción B, comer despacio y masticar bien. Opción C, evitar irritantes y grasas. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver cómo nos va con esta pregunta número 2 del segundo bloque. Vamos a ver, tenemos respuestas de Victoria Náteros, Rosalía Gurto, Elsa Ruiz, Margarita Flores, Violeta Acero Sánchez, Elena Lezama, Felicita Cango, Ofelia Alvarado, Dionisia Celina Benito, Reina Darmés, Leonor Portal, Maya Sumaeta, Yolanda Rodríguez, que eligen la letra D. Marca Guamani Ángel elige la letra C. Vemos también con la letra D, Juana Vilma Flores, Alicia Rodríguez, Lilia Céspedes, Maritza Gutiérrez Gamarra, Fausta Horna Rojas, Lina Plasencia y Maritza Gutiérrez Gamarra. También eligen la letra D. Vemos que en su mayoría la opción, todas las anteriores, también ha sido la opción más elegida para esta pregunta número 2. A ver, vemos que Luis Ayala también elige la letra D. Rosa More. Seguimos leyendo los mensajes. Esther Roca también. Seguimos leyendo los mensajes. María Elena Ceballos Negrón, Ada Andrea Rojas Palomino, Yolanda Paco Ricona, Berta Infantes y Esther Rocas. También eligen la letra D. Y antes de saber la respuesta, no se olviden de darle un like o un me gusta, que es el icono azul con la manito arriba, si es que le gustó la transmisión, y compartirla. Muy bien, Germán, gracias por el recordaris. Muy bien, la respuesta a la pregunta número 2. En la infección por Helicobacter pylori se debe tomar en cuenta efectivamente todas las anteriores. Una dieta fraccionada para evitar las náuseas, los vómitos y que también el estómago que esté inflamado pueda ir digiriendo poco a poco los alimentos.
B, comer despacio y masticar bien. Si no se mastica bien, el estómago sufre. Tiene que hacer más esfuerzo para digerir y si está inflamado duele más y da náuseas. Entonces, comer despacio y masticar bien y evitar irritantes y las grasas. Un fuerte aplauso para todas las personas que que han acertado y todas las que nos han acompañado. Un saludo a Marisa Gutiérrez Gamarra, compañera de trabajo, que sé que nos está siguiendo. Pregunta número 3. En el Helicobacter pylori, la dieta debe ser a predominio de, opción A, leche y yogur. Opción B, verduras y frutas. Opción C, trigo, quinoa, papa, cebada y otras. Y opción D, todas las anteriores. Repetimos, pregunta número 3. En el Helicobacter pylori, la dieta debe ser a predominio de A, leche y yogur. Opción B, verduras y frutas. Opción C, trigo, quinoa, papa, cebada y otras. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver esta última pregunta del segundo bloque. ¿Cómo nos va? Ya tenemos respuestas de Rocky Muñoz Román, Ujú, Violeta Águila, Magda Parada Sardón, ujú. Víctor Fermín Arcasillaya, Ya. María Elena Ceballos Negrón, Luis Calderón, Maritza Gutiérrez Gamarra, César Castillo, Jaime Urriola, Lilia Céspedes, Ada Andrea Rojas Palomino, Yolanda Paco Ricona, Jenny Vidal Ulloa, Melchora Conchucos, María Bustamante, Ofelia Alvarado, Natalia Juárez Yataco, que nos dicen que la letra D sería la correcta, al igual que Violeta Cero Sánchez, Nelly Cruz. Ela Pérez Granados elige la letra B. Vamos a ver si es que hay otras opciones. Elsa Veró Quinto elige la letra A. Pero vemos que en su mayoría la letra D es la más elegida. Ujú. Elena Lezama, Yolanda Gariza también nos dicen que es la letra D. Aldo Nia Hurtado elige la letra B. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Vamos a ver, gracias Germán. La respuesta correcta, la pregunta número 3. En el Helicobacter pylori, la dieta debe ser a predominio de todas las anteriores, leche y yogur, verduras y frutas, y dijimos papa y todas las gramíneas, trigo, quinoa, papa, quinoa, trigo y cebada, y otras, ¿no? Muy bien, un fuerte aplauso para las personas que que han acertado y las que nos han acompañado. Muy bien, seguimos con gastritis. Y aquí una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Vamos a ver, hemos hablado sobre la parte teórica, pero ¿cómo se ve en la práctica? Y aquí vamos a ver el caso clínico número 1. Andrés, una persona de 76 años, con una personalidad sanguínea un poco efusivo, eh, que no, digamos, aguanta, entre comillas, pulgas, con antecedentes de tomar alcohol y cigarro frecuentemente, alimentación a predominio de irritantes, es decir, ají, condimentos, ¿no? Y que a su vez ingiere muchos antálgicos. El tiempo de enfermedad, 3 meses. ¿Y cómo se inició? La forma de inicio es en forma insidiosa, poco a poco. Comenzó a sentir ardor en la boca del estómago, después balonamiento abdominal, falta de apetito y después náuseas. Fue al médico, le indicó una radiografía de estómago y duodeno con contraste, arrojando el diagnóstico de gastritis. Y a su vez también le pidió una biopsia y encontraron en la biopsia una gastritis superficial. El diagnóstico está dado, gastritis, ¿no? Ahora, tratamiento. Le dieron antiácidos, tabletas que bloquean el ácido clorhídrico, es decir, la acidez, enzimáticos digestivos, sustancias para ayudar a digerir y una dieta adecuada. Evolución favorable.
¿Qué otras medidas debe tomar Andrés, que ya tiene un diagnóstico de gastritis? Primero, ejercitar su control emocional, el desarrollo de la inteligencia emocional, poco a poco, con ayuda generalmente del profesional, puede ser un psicólogo, un gerontólogo, una gerontóloga. Evitar el cigarro y el alcohol, seguir una dieta que le ha indicado la nutricionista y evitar comida sintética, ¿no? Esos cubitos, esos caldos en cubitos, esas sobres de papa a la huancaína, sobres de todas las comidas que están saliendo en el mercado, evitar eso porque le va a empeorar su gastritis. Evitar las gaseosas, los chocolates, el té, el café y las conservas. Realizar ejercicios físicos. ¿Ok? En el caso clínico número 2, Maritza, 60 años, personalidad estable, una señora tranquila, ¿no? Muy amigable, muy asequible, alimentación adecuada, pero toma jugo de frutas en el mercado. Y con esto no quiero hacer notar que las frutas en el jugo de frutas en el mercado son malas, no, sino que a veces en algunos negocios pueden estar haciendo un jugo de frutas con agua sin hervir. Y ustedes saben que el Helicobacter pylori vive ahí. Entonces, Marisa se cuida de todo, pero toma algunas frutas, algunas veces jugo de frutas en el mercado. Y empieza con un tiempo de enfermedad de un mes y una forma de inicio poco a poco. Eso se llama insidioso, forma de inicio insidioso. Los síntomas que manifiesta Marisa son ardor en la boca del estómago, gases, eructos, náuseas, y va al médico, quien le recomienda una radiografía de estómago con sustancia de contraste y encuentra que hay una gastritis. Le realizan una biopsia y a Dios gracias no salió nada malo, pero sí una gastritis superficial, es decir, inflamación superficial del estómago, todavía superficial. Le hacen una prueba de aliento y de sangre y encuentran positividad a Helicobacter pylori. Inmediatamente se le da su tratamiento, ¿no? Para Helicobacter pylori dijimos ya con 3 antibióticos a la vez, con sus bloqueantes de la acidez, sus pastillas, ¿no? Sus jarabes y una dieta especial. Su evolución favorable. ¿Qué otras medidas debe tomar Marisa? Hacer sus jugos con agua hervida, fría y cocinar en casa. Eso quiere decir no ingerir alimentos de establecimientos ni delivery, porque a veces en estos establecimientos no se hace dieta, sino se hace una comida más agradable, que está llena generalmente de condimentos, ¿no? Seguir su dieta recomendada por la nutricionista, tener una alimentación fraccionada en 6 tomas diarias para que este estómago inflamado en poca cantidad tenga el tiempo suficiente para absorber y digerir los alimentos, y realizar ejercicios físicos como una forma de eliminar tensiones y bajar la secreción de ácido clorhídrico. Y entramos entonces ya a las preguntas y respuestas. Pregunta número 1. Andrés enfermó de gastritis por, opción A, su carácter explosivo. Opción B, ingerir alcohol, cigarro y antálgicos, es decir, pastillas para el dolor, para la fiebre. Opción C, opciones A y B son las correctas y opción D, ninguna de las anteriores. Repetimos la pregunta número 1. Andrés enfermó de gastritis por, opción A, su carácter explosivo. Opción B, ingerir alcohol, cigarro y antálgicos. Opción C,
Las opciones A y B son las correctas y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver cómo están las respuestas. Como dice el trío mexicano, el tri. ¿Qué dice la raza y qué dice la ciencia? Vamos a ver. Así es, doctor. Y antes de leer las respuestas a esta pregunta 1, queremos mandar un saludo especial a la sede de la Casa del Pensionista de Piura y de Independencia, que nos están viendo. Desde allí les mandamos un cordial saludo a la sede de la Casa del Pensionista de Piura y de Independencia. Y volvemos a las preguntas. Bien, antes que volvamos con la pregunta, yo también agregaría, ¿no? Un saludo a la sede Miraflores que nos está cobijando en este momento y que estamos haciendo un fuerte aplauso para la sede Miraflores. Muy Así bien. es. Tenemos sedes en Independencia, Cercado de Lima, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y en Junín, Piura, La Libertad, Ica, Lambayeque y Arequipa. Así que le mandamos un saludo a todas las sedes que nos acompañan el día de hoy. Ujú. Rocky Muñoz Román, Toribio Arturo Malpica Pancorbo, Pancorbo. ajá, Margarita Lazo, Graciela Eugenia Espinosa, Techi Santibáñez, Victoria Vera Melchor, Maritza Gutiérrez Gamarra, eligen la letra C. Con la letra B tenemos a Adandrea Rojas Palomino, Orfelinda Delgado Cisneros, Nelita Valdivia también elige la letra B. Volvemos con la letra C, que vemos que en su mayoría es la opción más elegida. Víctor Fermín Arcasi Yaya, Lina Plasencia, Amelia Elorriaga, Margarita Lazo, Ofelia Alvarado, Cristina Luna de la Vega, César Caminati, Elsa Ruiz eligen la letra C, al igual que Flor de María Lora, Violeta Cero Sánchez, Yolanda, Paco Ricona, Lilia Céspedes, Ilma Dávila Senjo, Marca Guamaní Ángel, Dionisia Celina Benito, Victoria Náteros, Juana Vilma Flores, César Castillo eligen la letra C. Magda Parada Sardón nos acaba de escribir, también elige la letra C, al igual que Betty Olano Rebata y Margarita Flores. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Vamos a ver. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta número 1. Andrés enfermó de gastritis por opción C. Opciones A y B son las correctas, es decir, su carácter explosivo, ingerir alcohol, cigarro y antálgicos, entre otros. Muy bien, un fuerte aplauso para aquellas personas que que han acertado y las que nos han acompañado también. Así es, nos acaban de escribir de que Sí. en Huancayo también nos están viendo. Un saludo a Rosita Romero de Huancayo. Así es, la sede de Junín. Un fuerte abrazo y aplauso. Ujú. Muy bien. Pregunta número 2. Maritza hizo gastritis a Helicobacter pylori por opción A, tomar jugo probablemente con agua sin hervir. Opción B, ingerir licor y cigarros. Opción C, renegar mucho. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver la pregunta número 2. Marisa hizo gastritis a Helicobacter pylori por tomar jugo probablemente con agua sin hervir. Ingerir licor y cigarro. Caramba, le gusta su trago y su cigarro a Marisa. Y renegar mucho. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver la respuesta correcta a la pregunta número 2.
Ya tenemos respuestas de Elsa Veró Quinto, que elige la letra A. Tomar jugo probablemente con agua sin hervir. Victoria Vera Melchor, Víctor Fermín Arcasi Yaya, Magda Parada Sardón, Lina Plasencia, Toribio Arturo Malpica Pancorbo, Yolanda Paco Ricona, Yolanda Rodríguez, Elda Guapaya Vázquez, Alicia Rodríguez y César Caminati eligen la letra D, al igual que Violeta Águila, Toribio Roldán Guamaní, Graciela Eugenia Espinosa, Ela Pérez Granados y Margarita Lazo. Mirna Morales elige la letra A, al igual que Natalia Juárez Yataco, Elizabeth Nérida Zorrilla y Maritza Gutiérrez Gamarra. Vicky Canto también eligen la letra A, al igual que Airama Sot, Raquel Fernández, Melchora Conchucos, Orfelinda Delgado Cisneros, Aldonía Hurtado, Dora Manrique Taipe y María Elena Ceballos Negrón. Vemos que esta respuesta en su mayoría han tenido tres opciones, la A, la C y la letra D. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Vamos a ver. La respuesta correcta entonces a la pregunta número 2. Maritza hizo gastritis a Helicobacter pylori por tomar jugo probablemente con agua sin hervir. Porque en la historia que habíamos puesto en el caso clínico número 2, Maritza no tomaba licor y cigarro, le están levantando falso testimonio. Reniega mucho, dijimos que tenía un carácter apacible, entonces la están calumniando. De tal manera que la respuesta a la pregunta número 2, a tomar jugo probablemente con agua sin hervir, es la respuesta correcta. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado y las personas que nos han acompañado. Bien, hablamos entonces de gastritis. Este ha sido un tema que se ha escogido casualmente porque es bien frecuente, una enfermedad donde hay personas que la tienen y no saben que la tienen, que generalmente uno se da cuenta cuando comienzan a tomar algunas pastillas y les cae mal, les arde el estómago, le producen náuseas, le producen vómitos, y entonces recién caen en cuenta que tienen gastritis. Una enfermedad en la cual debemos evitar observando buenos hábitos alimenticios. Está muy bien comer ají, condimentos, cebolla, té, café, chocolates, pero de forma, ¿no? Moderada, no de forma constante, porque eso sí va a producir gastritis, ¿no? Y siempre ya en las personas mayores se tiene que tener ya mucho cuidado con la alimentación. En la juventud puede cometerse inclusive algunos excesos y el organismo está preparado para ello. Pero ya cuando vamos avanzando en años, ya el estómago va secretando jugos gástricos que pueden tener alteraciones en su configuración química y no pueden tener la misma efectividad biológica que tenía antes. O también ponernos más susceptibles y secretar mayor cantidad de ácido clorhídrico en este caso, y que la gastritis se haga presente en esta persona, sobre todo cuando la mucosa del intestino ya está más delgadita por efectos de la edad. Así como la piel se adelgaza, también la mucosa del estómago lo hace. De tal manera que lo que antes le caía bien, ahora le cae mal. Y muchas veces decimos, les voy a poner un ejemplo nada más. En casa, vamos a ver que hay una señora viejita que es chinchana y está acostumbrada a comer su frijol colado, sus frijoles con su bistec encima,
y le dicen que coma un ceviche y no tiene costumbre de comer ceviche. Y le dice, pero abuelita, come, como el bebé come y no le hace daño, y como a ti sí, ¿no? Entonces, nos dicen, entonces la señora come y le cae mal. ¿Y cómo no te hacen daño los frijoles que son pesados? Es que la señora, que es de Chincha, que come frijoles constantemente, tiene el sistema enzimático preparado para digerir los frijoles, no así los irritantes. Entonces, las personas mayores saben perfectamente lo que les cae bien y lo que les cae mal por experiencia. De tal forma que cuando una persona mayor dice no puedo comer esto, no quiero comer esto, no, la familia no debe presionar porque la señora sabe o el señor sabe lo que le cae bien y lo que le cae mal. Conforme avancemos en años, es preferible que vayamos cuidándonos. Menos sal, menos azúcar. Verduras y frutas preferentemente. Bien, creo que pasamos a las preguntas del público. Antes tendremos algunos avisos parroquiales, ¿no? Tenemos muchos saludos Ah, el día de hoy. Que tenemos saludos para la sede de Trujillo, que nos acompaña María Teresa Ramírez, Aurela Chuquiruna y Andrés Zabaleta de Trujillo. un fuerte aplauso para la gente de Trujillo y para la sede de Trujillo. Muy bien, gracias por acompañarnos. Así es, también tenemos mensajes de la sede de Lambayeque, María Isabel Chira y Josefina Mogollón Medina. Fuerte aplauso para la sede de Lambayeque y las personas que nos están siguiendo. Y también un saludo para Mercedes y Liliana Salazar. Un saludo muy especial para las señoras que nos acompañan desde la sede de Piura. Sede Yuya, Casa del Pensionista de Piura. Muy bien, un saludo para todas las personas de Piura y para la señora Orrego, que es la que está dirigiendo la casa de Piura. Así es. Bien, no olviden de poner su manito azul con el dedo arriba, un like, un me gusta y compartir con todas las personas que creen ustedes que les pueda servir esta transmisión. Pasamos al último bloque, que son las preguntas del público, con mucho gusto, para absorberlas en este momento. Bienvenida a las preguntas del público. A ver, vamos a dar un tiempito para que vayan haciendo sus preguntas, escribiendo sus preguntas del público que nos está siguiendo gentilmente. Tenemos una pregunta de Ajá, Berta Infantes, ya. que nos escribe: doctor, cuando los alimentos se comen fuera de hora, cuando los alimentos se comen fuera de hora, ¿produce gastritis? Nos escribe Berta Infantes. Gracias, Berta, por las preguntas. En efecto, la alimentación es como una ceremonia, un ritual. Horas fijas, desayuno, almuerzo, comida. Otras personas están acostumbradas en la mañana una fruta, en la tarde un lunch, ¿no? Bien, sí, en estas horas ya por reloj biológico el organismo va a secretar ácido clorhídrico, va a preparar
Si una persona toma todos los días desayuno a las 7, a las 10 para las 7 ya está sintiendo hambre, está buscando para tomar su desayuno. Si almuerza a las 12 o 1, ya está el estómago, a esa hora ya está sintiendo hambre. Cuando uno este reloj biológico lo altera, va a estar secretando ácido clorhídrico en horas donde no está llegando el estómago y produce inflamación gástrica. Efectivamente, al alimentarse en deshoras, no solamente produce gastritis, sino que una inadecuada nutrición en general. Gracias por la pregunta, Berta Infantes. Seguimos con las preguntas y Elsa Ruiz nos escribe: ¿qué es la gastritis crónica nodular? La gastritis crónica nodular, nos pregunta Ya. Elsa Ruiz. Ya. Las clasificaciones de gastritis son muchísimas, ¿no? No solamente las gastritis que son hiperácidas, sino hipoácidas, es decir, con secreción de ácido clorhídrico, sin secreción de ácido clorhídrico. Hay clasificaciones de gastritis superficiales, medianas, gastritis profundas, gastritis hemorrágica, gastritis no hemorrágica, dependiendo entre ellas. Ahí está la gastritis crónica y la gastritis aguda. Dentro de la gastritis crónica están aquellas gastritis que se van produciendo poco a poco en el tiempo, ¿no? La gastritis aguda es rápido. Por ejemplo, una persona se toma una aspirina y después toma un vaso de licor, va a ser una gastritis aguda hemorrágica, porque la aspirina con el alcohol es una mezcla letal que inflama bien rápido la mucosa. Entonces, por eso es de que no hay que tomar licor cuando se está tomando pastillas. Esa es aguda. Crónica cuando se está formando poco a poco en el tiempo. Y entre ellos tenemos la gastritis crónica que se está, y nodular, porque hay formación de nódulos en el intestino y hay que estar controlando eso porque puede ser una metaplasia. Metaplasia significa una inflamación que puede llegar a ser cáncer. Entonces, la gastritis crónica nodular es aquella gastritis que se instaura en el tiempo, que inflama la mucosa, y que a su vez esta mucosa inflamada comienza a formar nódulos. Hay otra gastritis atrófica, donde se atrofia más bien, esta está formando nódulos. Hay que ir chequeando constantemente esa gastritis crónica nodular. Gracias por la pregunta, Elsa Ruiz. ¿Alguna otra pregunta? Así es, tenemos muchísimas preguntas el día de hoy. Muy bien. Ofelia Alvarado nos escribe: doctor, me hice un análisis de sangre para ver si tenía el Helicobacter. El resultado fue que había tenido, pero que ya no lo tenía. Nunca tomé medicina y tampoco supe que lo tenía. ¿Eso es posible, doctor? Muchas gracias por su respuesta. Ya, Ofelia Alvarado, gracias por la pregunta. Miren, es posible. Ya dijimos que el 80% de la población peruana tiene Helicobacter pylori y solamente el 10% son sintomáticas, es decir, que hacen gastritis, es decir, 8 personas. Y de esas 8 personas, el 1%, 0.8, casi una hace cáncer, ¿no? De tal manera que hay muchas personas que son asintomáticas, o sea, 8 hacen síntomas y hay 72%, si es el 80%, 72% que la tienen y que no tienen síntomas, ¿no? Y que también ese Helicobacter pylori puede haber sido eliminado cuando es en pequeña cantidad, cuando tomaba antibióticos por cualquier otra causa, por ejemplo, por la garganta, por una infección urinaria, etcétera, y el antibiótico lo mató, ¿no? En pequeña cantidad hubo la infección muy superficial, asintomática, y desapareció. ¿Cómo se da cuenta que ha tenido? Por las inmunoglobulinas que dejan, sobre todo la inmunoglobulina G, ¿no? Que va a salir en el análisis que efectivamente ha tenido infección y ya no la tiene. Es posible. Gracias, Ofelia Alvarado, por su pregunta. Seguimos con las preguntas y Carmen Tapia nos escribe: me duele la boca del estómago, hay gases y estreñimiento. Nos comenta Carmen Tapia.
Ya. Bien, Carmen, lo que tenemos que aquí descartar, donde un gastroenterólogo, un médico internista, un geriatra en este caso, o un médico general experto, primero, problema de trastorno funcional digestivo. Esto significa de que a veces faltan enzimas digestivas que hacen de que eh, no se digiera bien los alimentos y puede dar un dolor, sobre todo tipo opresivo en boca del estómago y se llena de gases con meteorismo, ¿no? Pero también hay que descartar una gastritis porque la gastritis también puede producir meteorismo y también puede producir un dolor en la boca del estómago, pero tipo ardor generalmente, ¿no? Habría que hacer una prueba de Helicobacter pylori de aliento suficiente y con eso va a salir de dudas. Y lo otro es de repente que el gastroenterólogo le vea y dé un dosaje de jugo gástrico para ver si hay algún problema de asimilación. Gracias por la pregunta, Carmen Tapia. Ujú. Seguimos con las preguntas. Nelita Valdivia nos escribe, cuando ya he tenido la bacteria y he sido tratada, ¿me puede dar otra vez? Ya. Hay casos, pero menos, de recidivas. Puede ser. ¿Ya? ¿Qué pasa si usted ha tenido, ya tiene sus anticuerpos, todo muy bien, pero sigue tomando agua sin hervir o de repente un agua contaminada, etcétera, por A o B motivos? O de repente el agua del caño que está llena de Helicobacter pylori porque las cañerías están oxidadas, se lava las verduras, las frutas y se come directamente, ¿no? Puede ser. Entonces siempre es bueno las verduras y las frutas echar en agua con 2 o 3 gotitas de yodo suficiente para limpiar bien las verduras y las frutas. Eso es bien importante para evitar las reinfecciones. Gracias, Nélida Valdivia, ¿no? Nelita Valdivia, por su pregunta. Así es, tenemos aquí dos preguntas. Ujú, Una es de Rosalía Agurto. Una consulta, querido doctor Aguirre. ujú. ¿El café puede influir en el incremento de la gastritis? Nos escribe Rosalía Agurto. Y Vicky Canto. Cuando se tiene gastritis, ¿se debe evitar los cítricos? Eh, Rosalía Gurto, café. Así Y es. Y la Vicky otra Canto, persona, Vicky Canto, así es, nos preguntó, pregunta si es que cuando se tiene gastritis se debe evitar los cítricos. ya, perfecto. Rosalía Agurto, mire, el café lo dijimos, inclusive el descafeinado, porque no es el café el que hace daño, sino el sabor del café el que hace secretar ácido clorhídrico en gran cantidad. De tal manera que el café no puede, sino empeora los síntomas de gastritis al aumentar la secreción de ácido clorhídrico. Y esto aumenta por la fase cefálica de la digestión que dijimos, un olor a café, un café oscurito, un olorcito agradable, e inmediatamente el cerebro comienza a mandar órdenes para secretar más ácido, para prepararlo, para que entre el alimento. Entonces, sí, y no solamente el café, y por eso están también los llamados aperitivos, ¿no? Aperitivo significa aumento del apetito, el aperitivo. ¿Y cuáles son un buen vino? Un vinito en pequeña cantidad es un aperitivo porque ayuda a secretar ayuda la secreción de ácido clorhídrico para prepararlo para la digestión. Entonces, tanto en personas que tienen gastritis, los aperitivos, el café, inclusive descafeinado y el té, no deben tomarse en muy poca cantidad, si es posible no tomarlos. Ese es con respecto a Rosalía. Con Así es. respecto a Vicky Canto, los cítricos. Yo no he hablado mucho de los cítricos porque si el ácido clorhídrico es un ácido y el cítrico es un ácido, y el ácido clorhídrico es 7 veces más potente que el ácido muriático, el cítrico pues no es nada en comparación a eso, ¿no? Los cítricos en realidad no tienen mucho que ver, pero por ejemplo, una persona que tiene gastritis y que tiene mala digestión y le caen mal los cítricos, sí le va a hacer daño. Si no le hacen daño los cítricos, no es ningún problema, pero
si se toma, por ejemplo, cítricos, pensando que le va a hacer daño, sí le va a hacer daño porque la tensión va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico, pero no por el cítrico, sino por su tensión nerviosa, por su preocupación. ¿Ok? Bien, Vicky, gracias por las preguntas, tanto Rosalía Agurto como Vicky Canto. Nos escribe Gloria Dávila Villanueva. Doctor, ¿el café pasado también? Nos pregunta Gloria Dávila Villanueva. Gracias, Gloria Dávila. El café pasado, el café descafeinado y el café en polvo, todos producen aumento de ácido clorhídrico, por lo tanto, si tienen gastritis va a empeorar. Si no tienen gastritis no hay problema, pero tomarlo en forma, digamos, moderada. ¿Ok? Seguimos con las preguntas. Y Elizabeth Nérida Zorrilla Garayar nos escribe: ¿la gastritis puede desarrollar algún tipo de cáncer? Gracias, Elizabeth Zorrilla, por la pregunta. El 1% hemos hablado de la población con gastritis puede hacer cáncer. Es bien importante eso, ¿no? El 1%. Por eso es importante combatir la gastritis cuanto antes. ¿Y por qué se produce el cáncer? Porque una inflamación, y la gastritis es una inflamación continua, hace que la división celular para reponer las células que van muriendo por la inflamación, una reproducción celular continua puede producir alguna falla genética y derivar en cáncer, ¿no? Entonces comienzan a salir células con 2 núcleos, con 3 citoplasmas, etcétera. Son células monstruosas. ¿Por qué? Porque hay una inflamación continua. Por eso es que el 1% de personas que tienen gastritis crónica van a hacer cáncer. Gracias, Gloria Dávila, por la pregunta. Así es. Natalia Juárez Yataco nos escribe: ¿es recomendable hacerse una prueba de gastritis a pesar de no tener síntomas? Esto es una pregunta muy interesante, Natalia Juárez, ¿no? No es que, digamos, medicalicemos a la población, pero sí cuando hablamos de prevención, prevención viene de prevenir, antes de lo que va a venir. Nosotros tenemos que, en este caso, sería bueno una prueba para detectar el Helicobacter pylori, porque ya dijimos que el 80% de la población la tiene y solamente el 8% hace síntomas. Entonces, muchos de nosotros, inclusive el que habla, puede tener el Helicobacter pylori. Y si queremos hacer una vida buena, tenemos que ir previniendo. Pero no de todo, si no nos medicalizaríamos mucho, estaríamos en el hospital sacando análisis de todo, no. Pero en este caso de gastritis, que la tiene el 80% de la población, me parece que sí, como medida preventiva más que todo, para modificar estilos de vida hacia estilos de vida saludables. ¿Okay? Es una pregunta muy interesante que tiene muy profunda en cuanto a salud y en especial en prevención. Gracias, Natalia Juárez, por esa pregunta muy importante. Seguimos con las preguntas y no se olviden de darle un like, que es el icono azul con la manito arriba, para ahí compartir la transmisión si es que le gustó esta ponencia. Estamos todos los jueves a las 3 de la tarde. También tenemos una pregunta de Mirna Morales. Nos escribe: tengo 65 años, sufro de gastritis, reflujo, hernia yatal y también muchos gases. Me cuido mucho de mi alimentación y horarios. Tomo ranitidina en las noches. Ya no tomo omeprazol. Me encontraron osteoporosis.
Ujú. ¿Y usted cree que necesito probióticos? Nos escribe Mirna Morales. Ya. Mire, Mirna, usted tiene gastritis y tiene reflujo gastroesofágico generalmente por una hernia del hiato. ¿Qué significa eso? Que parte del estómago está saliendo, se está herniando por el orificio donde entra el esófago, ¿no? Eh, y en esa bolsita quedan los alimentos y produce descomposición de estos alimentos y eso produce inflamación de la mucosa gástrica. Entonces usted tiene su hernia del hiato más su inflamación. Las medicinas que tome, si no son controladas, le van a producir más gastritis, porque hay mayor reflujo, ¿no? Y a todo eso tiene su hernia del hiato y eso le produce meteorismo gases. Y esos gases inflaman el estómago y pueden empeorar la hernia. Más que tomar probióticos, otras medicinas, solamente las medicinas específicas para ese hernia del hiato esofágico y esa gastritis secundaria a la hernia, ¿no? Pero, y más importante, no solamente darle los medicamentos necesarios para gastritis y que puedan digerir mejor enzimáticos, sino también la posición. Debe dormir semisentada. ¿Para qué? Para que no haya un reflujo, una regurgitación por el estómago que está salido así de los alimentos hacia arriba. Entonces, si usted duerme semisentada, entonces los alimentos van a pasar y va a mejorar muy rápido de su gastritis y es posible de que esta hernia sea corregida desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Entonces, le recomiendo primero no tomar lo que les dicen, ¿no? Los filósofos de la calle, sino el gastroenterólogo que es el llamado a mejorar esto. Muchas gracias, Mirna, por su moral, por su pregunta. Bien, ¿hay alguna otra pregunta más, Germán? Así es, doctor. Tenemos una pregunta de Ada Andrea Rojas Palomino. Doctor, yo tomo agua cuando me levanto sin tomar desayuno para que me limpie lo que comí en la noche. ¿Es bueno o no? Ya. El tomar agua en ayunas es bueno para, digamos, llenar un poco el estómago, sobre todo cuando uno tiene tendencia a comer demasiado. Pero que esta agua sea agua hervida o agua procesada, ¿ya? Eso es importante. No hay ningún problema, es una buena costumbre tomar agua en ayunas, ¿no? Eh, y no hay ningún problema, una dieta adecuada y le va a ir muy bien. Gracias por la pregunta y esto sería todo por hoy. Nos vamos a ver el próximo jueves a las 3 de la tarde por auspicio de Casa del Pensionista, Yuyak, Casa del Pensionista. Gracias, que estén bien. Bonito fin de semana. Chao.